digamos que el primer grupo grande son los aminoglucósidos. Y aquí tenemos streptomicina, kanamicina, pectinomicina, dobramicina, irbitacina, metilmicina, dentro de los más importantes. La streptomicina, fíjense ustedes, ya están los años, ¿no? Los años en los que fueron, digamos, aislados, producidos la mayoría de ellos por de Streptomyces, ¿no? Streptomyces. Y el primero fue la streptomicina, justamente, tomó ese nombre por el microorganismo que la producía. En 1944, terminándose la Segunda Guerra Mundial. Y después vinieron los otros. Son, como ustedes pues están viendo, antimicrobianos viejos, son viejos. Pero, digamos que puede decirse que siguen siendo útiles. La streptomicina es una droga alternativa de segunda línea para el manejo de bacilos tuberculosos, por ejemplo, ¿cierto? Y los demás, pues, tienen la pectinomicina, por ejemplo, una alternativa para el manejo de la hemorragia, la gonorrea. Dobramicina, bastante utilizado en colirios oftálmicos. Y la amicacina, que aquí me están faltando, y gentamicina, que de pronto, no sé si aparecen ahí, esto estaría faltando dentro de los importantes, gentamicina y amicacina, los más utilizados para el control de las infecciones hospitalarias. Se consideran los aminoglucósidos de espectro reducido, cubren gram negativo. No obstante, ojo, hay que decir que los aminoglucósidos potencian beta-lactámicos, tanto penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas, inclusive potencian la acción de glucopéptidos, es decir, de otros inhibidores de síntesis de la pared. Así sea para manejar microorganismos gram positivos. ¿Por qué digo esto último? Porque los aminoglucósidos se usan para manejar infecciones por gram negativo. Ese es el espectro de ellos. ¿Ok? Bien. Normalmente ellos tienen actividad inhibiendo la unidad 30S, 50S, tal vez un poquito más la 30S, pero ellos inhiben las dos unidades. Recuerden que las unidades ribosomales donde normalmente se sintetizan también las células eucariotas, estas son células procariotas, las bacterias, las proteínas. ¿Ok? Normalmente esto se requiere transporte activo de parte de la bacteria para entrar en ella. Una ilustración de Goodman, que es esta, nos muestra cómo pueden haber tres formas como estos antimicrobianos actúan inhibiendo la síntesis de las proteínas. Bien sea un bloqueo inicial y entonces no se sintetiza la proteína porque se bloquea desde el inicio. Bien sea un bloqueo después de haberse iniciado, o bien sea incorporación de un aminoácido incorrecto. En cualquiera de los casos, o no se sintetizan, o se sintetizan mal las proteínas y no son funcionales para la bacteria, lo que lleva a la muerte de la bacteria. Son bactericidas. Esto es lo mismo, pero otro esquema de otro libro. Entonces, digamos que otro aspecto también importante es que los aminoglucósidos no tienen buena biodisponibilidad por vía oral, igual que la vancomicina y la ticoplanina. No tienen buena disponibilidad por vía oral. Se administran de forma parenteral endovenosa, de forma ideal, más que intramuscular, pero se pueden aplicar intramuscularmente también. Bueno, ahí están las dosis de cada uno, dependiendo de cuál es el aminoglucósido que está en cuestión. Ojo,
porque los aminoglucósidos tienden a ser ototóxicos y nefrotóxicos solos, y se potencian cuando hay otros medicamentos u otras condiciones que pueden afectar la función renal. ¿Okay? Bien. También está dentro de los esquemas de los antimicrobianos que se utilizan para manejar la colitis pseudomembranosa, así como la vancomicina, por su pobre absorción por vía oral y actúan en el lumen. Como la mayoría de los antimicrobianos, no atraviesa adecuadamente la barrera hematoencefálica. Aquí, para mencionar, las dosis son un poquito más bajitas las necesarias para potenciar los efectos de los beta-lactámicos y de los glucopéptidos para manejar infecciones por gram-positivos. Recuerden que ellos no tienen actividad frente a los gram-positivos solos, pero si están en presencia de beta-lactámicos o glucopéptidos, potencian sus efectos. ¿Okay? Bueno, no es muy alta la unión a proteína, la verdad baja. Hay que decir que también como sucede con la vancomicina, se excretan entre el 80 y 90% las moléculas inalteradas, lo cual es bueno para las infecciones urinarias, pero es malo para el riñón. Eso es el hecho de que se excreten en alto porcentaje sin cambio, está muy relacionado con la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos. ¿Okay? Ellos son mucho más concentración dependiente, tienen un cierto delta bactericida en función de la concentración. ¿Qué significa? Que si yo incremento la concentración, la dosis, esto es, incremento también la actividad bactericida de los aminoglucósidos. Sobre todo se observa esto con la micacina. ¿Okay? Bien, otro aspecto importante es que ellos tienen un efecto posantibiótico marcado, es decir, presentan actividad bactericida también a pesar de que se haya terminado el tratamiento, ¿okay? La administración de las dosis. Aquí tenemos de Goodman dos esquemas. Un esquema que se administra una dosis grandota una vez al día, y otro esquema donde se hace la dosificación 3 veces al día. Dosis menores cada 8 horas. ¿Ok? En azul y en negro. ¿Y el hombro se responde bien? Bueno, no responde mejor. Depende. El punto está en qué representa cada cosa. Como es un medicamento, es un grupo, los aminoglucósidos tienden a ser mucho más activos, dependiendo del Cmax y del área bajo la curva. Ellos son más concentración dependiente. Entonces en ellos podemos, esta línea de trazos aquí representa la concentración mínima inhibitoria. Entonces, ¿qué pasa? Se pueden tener espacios de tiempo en donde esté por debajo de la concentración mínima. Lo que más importa es el Cmax y el área bajo la curva. Desde ese punto de vista, pareciera que el mejor esquema es de una dosis grandota una vez al día, ¿cierto? Desde el punto de vista de la eficacia. Y es así. Pero también es cierto que este mismo esquema es más tóxico, oto y nefrotóxico. ¿Ok? Más tóxico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En pacientes que sean muy susceptibles o que ya tienen afección renal, gótica o las dos, pues de pronto el esquema más conveniente sea el de dosis menos alta. La suma de estas áreas bajo la curva son las que van a importar y las concentraciones máximas. Pero también va a depender mucho del paciente. Si el paciente, a criterio del médico, requiere dosis importantes, requiere aminoglucósidos y requiere dosis importantes porque está en un estado grave y va a manejar una bacteria susceptible al aminoglucósido, pues se la puede jugar con esto inicialmente y hacer todas las medidas de nefroprotección que se requieran. Eso va a ser
meter en medio. Lo que esto representa es que estas son menos eficaces, pero si la infección es muy marcada, pero si la infección no está marcada, pudiera ser esto suficiente para controlar. ¿Está claro? Entonces va a entender, el médico va a tener que jugar con la gravedad del paciente, la susceptibilidad renal, es decir, si tiene problemas renales o no. Y esto, básicamente es seguridad y beneficio. ¿Ok? Eficaz. Ya les dije, nefro y ototóxico, es reversible la nefrotoxicidad. Normalmente no es oligúrica, a veces no disminuye el gasto urinario. ¿Ok? Dentro de los aminoglucósidos, la micacina es la menos tóxica, la menos nefrotóxica. Dentro de la ototoxicidad hay que decir que esta sí es irreversible. Hay muchos pacientes que se quedan afectados con problemas de disminución de la agudeza auditiva, ¿de acuerdo? Y por supuesto también da ciertos síntomas de la meningitis. También se ha descrito parálisis neuromuscular a dosis altas y en algunos pacientes se ha observado neuritis periféricas y neuritis del nervio óptico. Bueno, muy bien. Les decía, aquí me está saliendo con otro color. ¿Bien? Está saliendo con otro color. Bueno, entonces ahí están las frecuencias estimadas, claro, en algún momento dado, de las reacciones adversas, digamos, para la administración de aminoglucósidos. Y ahí pues está nefro, toxicidad. Ustedes lo van a ver. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de la nefrotoxicidad? Y aquí hay que hablar un poquito de esa nefrotoxicidad. Entonces, un poco está relacionado con el paciente, por ejemplo, la edad, si es hombre o es mujer, dependiendo, ¿cierto?, de la edad, y si es hombre, también de la detección del volumen, es decir, si está hipovolémico, el gasto cardíaco, de la presión de ejecución, de las alteraciones hepáticas, si ha tenido tratamientos previos y recientes con aminoglucósidos, con dosis elevadas, con más de 3 días de duración, ¿sí? Si el fármaco ha sido la gentamicina porque tiene mayor potencial nefrotóxico, si los intervalos de administración han sido también frecuentes con la gentamicina y a dosis altas también, ¿no? Y si se ha administrado o se va a administrar el aminoglucósido con otros fármacos que también son nefrotóxicos, como la vancomicina, la proteína B, la furosemida, directo, la quinda, lo vamos a ver más adelante, la piracilina, algunas cefalosporinas, el metoxiclorano, que es un anestésico, y algunos otros antimicrobianos, ¿ok? Y por supuesto los medios de contraste, que son muy importantes. Entonces, todo eso hay que analizar a la hora de prescribir un aminoglucósido. Bueno, contraindicaciones, la hipersensibilidad a la sustancia y las interacciones ya las mencioné. ¿Cuáles serían las indicaciones de los aminoglucósidos? Ya les mencionaba la acetilomicina para manejar micobacterias, dentro de eso también las típicas y las atípicas, la brucelosis, la colambitis, la fibrosis quística, la diverticulitis, la endocarditis, la endoftalmitis, la meningitis, la enfermedad inflamatoria pélvica, la peste, la neumonía hospitalaria, y para hacer sinergia para infecciones con gram positivos, también para la tularemia y las infecciones urinarias. Digamos que ese es el espectro de acción. La mayoría de las veces los aminoglucósidos no se usan solitos, se usan siempre acompañados de otra sustancia, normalmente un inhibidor de síntesis de pared, beta-lactámico o glucopéptido, principalmente beta-lactámico. Resistencia descrita, frecuente, sí, normalmente por enzimas que destruyen los aminoglucósidos. El más resistente a esos mecanismos de resistencia, valga la redundancia, es la micacina, la que más resiste. Pasamos a otro grupo, que es el de las tetraciclinas, también inhiben la síntesis proteica. Está el caso típico de una ¿qué? Veanlo. No
mujer de 22 años que presenta en su clínica de la universidad quejándose de un historial de 2 semanas de secreción vaginal. Niega fiebre, dolor abdominal, pero informa sangrado vaginal después de la relación sexual. Cuando se le preguntó acerca de su actividad sexual, ella reportó tener relaciones sexuales vaginales, a veces sin protección, con 2 hombres en los últimos 6 meses. Se realizó un examen pélvico y es positivo para la secreción equivalente del canal endocervical. La sensibilidad al movimiento no cervical está presente. Se obtiene una muestra de orina de primera captura para la prueba de amplificación de ácido nucleico de clamidia y gonorrea. También se ordena una prueba de embarazo en la orina, ya que la paciente informa que perdió su último periodo. A la espera de estos resultados, se toma la decisión de tratar presuntivamente por cervicitis por clamidia. ¿Cuáles son las 2 posibles opciones de tratamiento para su posible infección por clamidia? ¿Cómo afecta a su posible embarazo la decisión del tratamiento? ¿Saben qué? ¿Alguien? La de cómo afecta su posible embarazo no puede ser predatorio si es que está No, no, no. El caso es típico de qué? Enfermedad de transmisión sexual. Ah, sí. Las tetraciclinas son uno de los grupos de fármacos más útiles para manejar enfermedades de transmisión sexual. Pero la doctora comenta un aspecto muy importante. Las tetraciclinas tienen toxicidad selectiva baja, ¿cierto? Entonces se presenta el problema frente a pacientes gestantes. ¿Por qué? Se corre el riesgo de toxicidad para el producto de la gestación. ¿Okay? Lo demás es característico de una ETS. ETS, bien sea gonocócica, bien sea por clamidia, principalmente. ¿Cierto? Sí. Y entonces aquí están las diferentes tetraciclinas. Las más famosas son la doxi, la minoxiclina y la tetraciclina como tetraciclina. No son muchas. La administración oral y ellas tienen un amplio espectro antibacteriano y inclusive, sirven para riquecias, sirven para algunos hongos, inclusive frente a parásitos. Es decir, que como antimicrobiano es de muy amplio espectro. Vamos a ver microorganismos muy específicos sobre los cuales ellos tienen actividad. Actúan principalmente en la unidad 30S ribosomal. Se consideran más bacteriostáticos que bactericidas, pero en vivo algunas veces pueden tener comportamiento bactericida. Como ven, tienen una toxicidad selectiva baja, porque pueden afectar sobre todo a dosis altas nuestras células. Ahí, entonces, esto que yo de certificación, ¿sí? P de tetraciclinas, N de macrólido, C de clorantrenicol y los aminoglucósidos que inhiben la proteína. Las tetraciclinas tienen una excelente biodisponibilidad por vía oral. Eso también es diferente, ¿no? Pero, como casi todos, no tienen buena cinética al sistema nervioso central. Aún con meninges inflamadas, no es muy buena la penetración. Normalmente, si hay insuficiencia renal, hay que ajustar dosis, pero con las últimas, que no son tan nuevas, pero son las últimas, la mino y la doxiciclina, no hay que hacer estos ajustes. Comenzamos a ver en el espectro actividad de las tetraciclinas frente a gram positivas, gram negativas, rickettsias, micoplasmas, clamidias, legionelas, ureaplasmas, micobacterias atípicas, plasmodium, ¿sí ven? Activa frente a brucelas y vibrio, cólera, a Haemophilus ducreyi, causantes de ETS, Helicobacter pylori, presente en la enfermedad acidopéptica, y Yersinia. Dice que tiene poca actividad contra hongos, pero tiene actividad contra hongos. Que ustedes vean que cubre muchísimos microorganismos.
Aquí están las indicaciones más relevantes de las tetraciclinas, ¿no? Y ahí está angiomatosis, vacilar en pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Ahí están normalmente implicados la bartonela, ¿no? La bartonelosis clásica, la fiebre de Broglie, la brucelosis, cervicitis por clamidia, en las mujeres, el cólera, la conjuntivitis por cuerpos de inclusión, normalmente los pacienticos que trabajan en el campo y tienen accidentes y le quedan restos de pronto de vegetales y todo eso, desarrollan después una conjuntivitis con cuerpo extraño muy grave. Normalmente las tetraciclinas son muy buenas para eso, la enfermedad del año, como ustedes quieran decirlo, causada por la botella, las enfermedades inflamatorias pélvicas, son muchas las indicaciones y ustedes van a encontrar ahí muchas indicaciones que son de enfermedades de transmisión sexual, enfermedades serias como el cólera, enfermedades importantes también de otra índole, que son, digamos, causadas por microorganismos muy atípicos, ¿de acuerdo? Entonces, las tetraciclinas son supremamente importantes. ¿Y cuáles serían los tratamientos? Segunda línea, como alternativas, ¿no? Los problemitas, pues los problemitas son varios, normalmente gastrointestinales, vómito, diarrea, como tienen tan amplio espectro, causa disbacteriosis y normalmente el Clostridium difícilmente aparece causando colitis pseudomembranosa. Es relativamente frecuente, sobre todo asociado a tratamientos relativamente largos. ¿Ok? Se ha observado también algunas hepatitis, sobre todo cuando la paciente está gestando, además de ser tóxico para el producto de la gestación. También se ha asociado nefritis con alteraciones a nivel de los túbulos proximales. En los niños principalmente, ojo, esto es muy importante, afecta el crecimiento y afecta el desarrollo de los dientes. Las tetraciclinas son moléculas que precipitan calcio, o quelan, son quelantes de calcio. Por eso causan muchos problemas a nivel de los dientes, a nivel óseo. Entonces, se restringe su uso en niños. Se han hecho estudios clínicos mostrando cuál sería la edad más segura. Todavía no se ponen de acuerdo. Hay algunos que dicen que la amino y la doxiciclina podría utilizarse hasta los 12 años, otros dicen que hasta los 10. Dicen que eso ya no es demasiado riesgo. ¿Ok? Entonces hay que poner en la balanza si realmente el paciente no tiene otra alternativa, porque es un hecho que va a afectar la dentición y el desarrollo óseo, el crecimiento en estos pacientes. Además, se le ha escrito hematotoxicidad, leucocitosis, púrpura, que es bastante frecuente. Entonces debe tener una clara indicación. Bueno, bien. Y aquí algunas interacciones que pueden tener las tetraciclinas con algunas sustancias de diferentes grupos de medicamentos. Bueno, esto también se considera del grupo de las tetraciclinas, solo que le cambian un poquito el nombre. Una prima hermana es una gliciglicina, la peniciclina. Es un medicamento que tiene efectos muy importantes, sobre todo, actividad muy importante, sobre todo frente a bacterias resistentes, que se perfilan resistentes. Ahí como lo están viendo, estreptococos, enterococos, estafilococos, aún los resistentes a meticilina y vancomicina son susceptibles a penicilina. Es decir, es un medicamento que debe reservarse para ese tipo de microorganismos. Bueno, inclusive tiene buena actividad frente a los acinetobacter. Los acinetobacter son bacterias poco virulentas, pero muy resistentes. Sobre todo hay una que es un dolor de cabeza, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo,
se llama la Acinetobacter baumannii. La Acinetobacter baumannii es una de las bacterias consideradas muy peligrosas cuando causan infección, porque la mayoría de las veces no responden adecuadamente a los antimicrobianos. ¿Okay? Por esa razón y por otras de seguridad, porque esta molécula es peligrosa, ¿cierto? También se recomienda restringir su uso. No es útil frente a las pseudomonas y los proteos resistentes. Normalmente no requiere ajuste en problemas de insuficiencia renal. Se considera la tenciclina, digamos, con un espectro importante, cubre bacterias gram positivas, gram negativas y algunas anaerobias, que si ustedes las miran bien son problemáticas. Entonces, se debe restringir para esos usos. Ahora, la mayoría de los números son favorables. Fíjense ustedes, tienen buenos números. Hay unas que sí ya no son tan buenas, pero en muchas de ellas tienen buenos números. ¿Ok? Digo yo, de concentración inhibitoria mínima. Bueno, ¿cuáles son los usos clínicos? Ahí dicen, aprobada actualmente por la FDA cuando salió, ¿no? 3 indicaciones: tratamiento de infecciones de piel y estructuras cutáneas complicadas por una excelente cinética a nivel del tejido cutáneo, ¿cierto? Y las infecciones, sepan ustedes que 3 infecciones son las que más frecuentemente causan sepsis. Recuerden que la sepsis tiene en el mejor escenario el paciente con sepsis. Sepsis que se define hoy como sepsis, un paciente que tiene un SOFA igual a 2 o mayor de 2. ¿Saben qué es SOFA? SOFA es una escala de severidad que se diseñó para medir la severidad justamente de la sepsis. ¿Cuánto afecta a la sepsis los órganos del individuo? Y entonces, para medir falla multiorgánica. Entonces, el SOFA, en la medida que es mayor, el número más grave es. Entonces, se considera un paciente que tiene sepsis cuando tiene un proceso infeccioso evidente o no, con una alta sospecha, que tiene un SOFA igual a 2 o mayor de 2. ¿De acuerdo? Hoy en día se llama así. Desde el 2016 para acá que vuelve a ser conocido. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque tiene una mortalidad importante. En los mejores escenarios, la sepsis. Y es 1 de 4 muere. El choque séptico, 2 de 4 o 1 de 2. En los mejores escenarios. Colombia no es el mejor escenario. O sea, lo que estoy diciendo es que la sepsis tiene alta mortalidad. ¿Okay? Tiene altísima mortalidad. Entonces, por supuesto, hay que ver qué lo causa. Primero, se están peleando en primer lugar infecciones urinarias y neumonías. ¿Sí? Ahí se pelean en primer y segundo. Ahí están. En nuestro medio, el estudio que yo hice, los 6 años, la cohorte salió de primero, infección urinaria. De segundo, ahí casi fue empate técnico, neumonía. Y en tercer lugar, infecciones de piel. Las infecciones de piel, las infecciones urinarias, las infecciones respiratorias bajas son muy peligrosas, causan muy frecuentemente sepsis. ¿Ok? Bueno, entonces esa indica. La otra, las infecciones intraabdominales complicadas, sepsis polimicrobiana. Ya vieron que el espectro es polimicrobiano, cubre gram positivos, gram negativos, ¿de acuerdo? Y la neumonía bacteriana comunitaria, ¿cierto? También podría ser una indicación. Y también algunas veces, digamos, no más off-label, ¿cierto? Se emplea en otras infecciones, que es lo que hacen algunas veces. Y que es lo que viene dañando en algunas unidades asistenciales superclínicas. ¿Ok? Bueno. ¿Pero este medicamento es reserva? De receta. Sí. ¿Ok? Se han observado diferentes mecanismos de resistencia de las bacterias ya desde ahí. Por lo que les digo, no se respetaron los usos para los cuales fueron aprobados. A veces pasa eso.
el médico normalmente prescribe muchas cosas off-label. ¿Ustedes saben qué significa off-label, no? Es decir, de forma no digamos, comprobada, ¿no? Porque como la medicina es una profesión liberal y durante mucho tiempo el médico a criterio muy individual, prescribió, tomó decisiones, hizo cosas. Entonces, digamos, se ha quedado un poco esa cultura. Cada vez más se invita, más que invita, sí exige en algunos lugares que el médico siga pautas científicas para manejar a sus pacientes, ¿no? Y que se apoye más en la literatura científica. Bueno, eso está ahí. Entonces, la bomba de expulsión, ¿sí?, es un mecanismo presente para muchos, pero para esta molécula en particular, las bacterias han aprendido a diseñar bombas especiales para expulsar. Y en ese proceso de las bacterias producir bombas especiales para expulsarlas más rápidamente, se ha hecho presión selectiva en otras bacterias, para otros, o sea, mejor dicho, para muchas bacterias, para otros antimicrobianos, porque es un mecanismo de resistencia común. Y entonces las bacterias, cuando son expuestas a esta molécula, aprenden entonces a ser resistentes también con este mecanismo para muchas bacterias. Que hay un problema también. Bueno, listo. ¿Qué más sobre ella? ¿Qué les decía? Miren, hay pseudomonas globinosa que muestra resistencia intrínseca a la tigecyclina, es decir, natural, ¿cierto? Porque tienen bombas de expulsión de múltiples fármacos, es decir, las que son más versátiles. Las bacterias son muy pepas, ¿ok? Hay una parte dedicada a eso. Y lo que les decía, ya hace un tiempo atrás, unos 7, 9 años ya atrás, salió un comunicado de la FDA advirtiendo sobre el riesgo de incremento de muerte por el uso de tigecyclina. Y están involucrados varios mecanismos ahí, algunos no tan claros, pero lo cierto es que es una molécula que puede incrementar también la mortalidad de los usuarios. ¿Okay? Y se advierte que deben aparecer en la caja de precauciones problemas de morbimortalidad asociada al uso de la leche. Sí, es más, también es un poco más concentración dependiente. ¿Okay? Es un medicamento complicado, pero útil, sobre todo en paciente crítico, con perfil de resistencia importante. Bueno, el clonazepam se los presento, cada vez más, se usa menos, es muy raro, en nuestro medio hace mucho tiempo que yo no veo, pero está ahí, es un medicamento que por su perfil de seguridad no se usa tanto, porque tiene varios problemas muy frecuentes, algunos muy graves, es viejito, desde 1949 se usa, cubre microorganismos gram positivos, gram negativos y anaerobios y algunos atípicos. Digamos que es la tigecyclina antigua, porque tiene hasta el mismo perfil de seguridad bravo, adverso, ¿sí? Riesgo de anemia plástica, es poca cosa, es relativamente frecuente, ¿sí? Normalmente no se considera de primera línea para ninguna infección, tiene una bondad importante y a veces la usan por eso. Tiene una excelente cinética al sistema nervioso central. Para neuroinfección, ¿sí? Lo que pasa es que han llegado otros antimicrobianos que son menos tóxicos, a pesar de que tengan menos
cinética favorable, menor cinética, al sistema nervioso central se prefiere utilizar por el mejor en comparación. ¿Ok? Fíjense ahí, su uso en el mundo desarrollado se limita a infecciones por riesgo vital, en las que no existen alternativas más seguras. Es decir, ya en casos de vida o muerte y que no hay más. ¿Este también es tetraciclina? No, él es aparte. No pertenece a otro grupo. Él es él. Ok, sí. Sí. Exacto. Ok. Pero dice aquí, sin embargo, se sigue utilizando con frecuencia en muchas regiones de vías de desarrollo. ¿Ok? Bueno, ya. Inhibiendo las respuestas. El espectro, ya lo había mencionado, ya positivos, ya negativos, rodios, cubre microorganismos interesantes, ya había hablado de la importante distribución en el líquido cefalorraquídeo. Es el que causa el famoso síndrome del niño gris en el recién nacido, que ya no se ve, porque ya no se usa. Pero porque como él se metaboliza por conjugación con glucoronato, y el niño recién nacido es deficiente en glucoronato, no se metaboliza bien y causa un síndrome que se llama el síndrome del niño gris, bastante serio. Afecta todo el organismo. ¿Okay? Bueno, ya había mencionado el perfil también. ¿Sí ven los niños gris ahí? Sí. Muy bien, y aquí algunas interacciones, Los usos clínicos, bueno, ya me había mencionado, alternativas para meningitis en caso de que no haya más. Macrólidos. Vamos a los macrólidos. Otro grupo de fármacos inhibidores de la síntesis proteica. Un grupo de fármacos también muy interesante. El primer macrólido diseñado fue la eritromicina. La eritromicina en 1952, también ya tiene sus años, es más vieja que yo, eso ya dice mucho, ¿cierto? Y se extrajo del Streptomyces erythraeus, de ahí su nombre, eritromicina, fue el primero y de ahí salió, de Filipinas. Normalmente, la eritromicina, ella solita, es una molécula que no se absorbe bien. Cuando se administra por vía oral no se absorbe bien a nivel entérico. Entonces, se hicieron algunas modificaciones. Se formaron unas diferentes sales. Y esas sales vinieron a mejorar la cinética de absorción por la vía enteral. ¿Ok? Pero también trajo consigo algunos problemitas. Y ahí aparecen, por ejemplo, el estearato, el etitucinato, el estolato, todas ellas con problemas, con algunos problemitas. Pero son, digamos, necesarias para mejorar la cinética de absorción por la vía oral de la eritromicina, que fue la primera, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Y existen esos preparados, cada vez menos utilizados. También existe un preparado endovenoso con otros tipos de sales, no disponible en Colombia, que yo entiendo, pero que no hay esa sustancia en Colombia. Bueno, no se debe administrar por vía intramuscular, solo por vía endovenosa. Piensen ustedes por diferentes presentaciones, tópicas, orales. Bueno, listo. Entonces, ¿qué hay que decir de los macrólidos, además de lo que les estoy mencionando? Que ahora entramos un poquito en el detalle de las reacciones adversas causadas por las sales, que normalmente los macrólidos son bacteriostáticos, pero pueden llegar a ser bactericidas dependiendo de la dosis. Inhiben la unidad ribosomal 50S, aparece resistencia bacteriana mediada por enzimas. Normalmente la interacción con otros antimicrobianos inhibidores de síntesis proteica, como la lipomicina
y el clonazepam es desfavorable, es decir, se contrarresta, se disminuyen sus actividades antimicrobianas. Entonces, la M de macrólido. Y aquí tenemos algunas características farmacológicas del perfil farmacológico de la eritromicina, pero también de la acitromicina y la claritromicina. Entonces, como la eritromicina no se absorbía bien, el estolato, más utilizado, el tifusinato, vinieron a mejorar esa absorción, pero causaban muchos problemas gástricos y hepáticos, sobre todo el estolato. Entonces, se diseñaron nuevos macrólidos, la acitromicina y la claritromicina. Y ahí sus diferencias, ustedes pueden ver ahí entonces la dosis de cada uno de ellos, digamos qué pasa en caso de insuficiencia renal y hepática, y ahí utilizarlo con precaución, hacer ajustes o no, cómo es la penetración en el líquido cefalorraquídeo, la mayoría de las veces muy mala la penetración porque son moléculas muy grandotas, por eso se llaman macrólidos. Son moléculas muy grandes, fíjense en la penetración con meninges inflamadas, apenas 7 al 25% para la eritro. Y para esto, mire lo que dice: escasa penetración, escasa. ¿Ok? Entonces, no es muy bueno. Hay que hacer ajustes, sobre todo cuando la insuficiencia renal es muy marcada, hepática. Los efectos adversos, noten ustedes, cardiovasculares casi son iguales. Problemas de arritmias son, ojo, aprendan eso, todos los macrólidos por definición son cardiovascular tóxicos, arritmogénicos, y tienen, digamos, mortalidad asociada por arritmias. Entonces, cuidado con ello. Y más si el paciente ya tiene alteraciones, por ejemplo, QT corregido prolongado, ¿cierto? O se toma con otros medicamentos que también causan este tipo de problemas. Entonces, cuidado con los macrólidos. Yo veo en nuestro medio, eso no se hace en todas partes, en otros lugares que he estado, son muy cuidadosos, pero acá yo veo que la gente prescribe y se toma los macrólidos sin siquiera haber hecho un estudio electrocardiográfico. Y ya estoy hablando no de jóvenes, sino ya pacientes con cierta edad, con cierta patología, inclusive con cierta morbilidad, y así liberalmente toman macrólidos. ¿Estamos bien? Bueno, contraindicaciones, fíjense ustedes, son muy parecidas, sobre todo las cardiovasculares, la hipersensibilidad, por supuesto, y el uso concomitante con ciertos medicamentos que pueden incrementar el riesgo de toxicidad. ¿Ok? Bueno, muy bien. Otra cosa importante, las interacciones medicamentosas, miren, la eritromicina sobre todo, inhibe mucho esta citocromo, la CYP3A4. Es una citocromo muy utilizada por muchos medicamentos. Por tanto, causa mucha interacción la eritromicina. Ya la citromicina y la claritromicina no bloquea tanto esta citocromo, pero fíjense ustedes que aparece con la citromicina interacciones con antiarrítmicos como la miodarona. Es decir, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. ¿Ok? Sí, los usuarios. Aquí está el espectro. Ahí vamos a encontrar los microorganismos gram positivos, anaerobios, pero también vamos a encontrar, es decir, el perfil de la penicilina natural, pero también vamos a encontrar otros microorganismos que son muy especiales, muy particulares, ¿de acuerdo? Como la clamidia, Bacteroides frágiles, Clostridium perfringens. Es decir, algunos microorganismos que son también causantes de enfermedades de transmisión sexual, de enfermedades respiratorias oportunistas en pacientes con inmunocompromiso como SIDA u otras alteraciones. Entonces son medicamentos que son una muy buena alternativa para las tetraciclinas. Cuando las tetraciclinas están contraindicadas, ellas cubren el espectro de muchos microorganismos que son susceptibles a las tetraciclinas. Por tanto, los macrólidos son una buena alternativa
para las tetraciclinas y para los betalactámicos. ¿Cuáles? Principalmente las penicilinas. Paciente alérgico a la penicilina que tiene alguna contraindicación, los macrólidos también son, o inclusive cefalosporinas de primera y segunda. Luego, los macrólidos son muy importantes, ¿cierto? Entonces ahí están algunas indicaciones por cada una de ellas. Entonces, la citromicina, por ejemplo, para tratamiento de otitis media, faringitis, amigdalitis, neumonía adquirida en la comunidad, porque me cubre los microorganismos causantes, principalmente ellos, los gram positivos, ¿cierto? Y algunos anaerobios. En la enfermedad inflamatoria pélvica, que es una, digamos, infección polimicrobiana que tiene gram positivos, anaerobios, gram negativos, los cubre y es una alternativa. En las enfermedades ulcerosas genitales, es decir, enfermedades de transmisión sexual en varones, por hemófilos de Ucrania, chancroides, también es una alternativa para las tetraciclinas. ¿Okay? También son muy útiles y se usan en Colombia, se usan dentro del protocolo del manejo de la neumonía en pacientes con EPOC, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque cubre justamente microorganismos que causan infecciones en este tipo de pacientes. Bueno, también se usa la citromicina para ciertos micobacterios, por ejemplo el micobacterio agui, ¿cierto? Bien sea sola o combinada, bien sea con rifabutina o con etambutol, son, digamos, los manejos estándares en pacientes con inmunocompromiso, ¿sí? Infecciones no complicadas, por ejemplo, de piel, la citromicina es una buena alternativa para manejar una celulitis, una erisipela, cuando no está indicado, está contraindicado una cefalosporina de primera o segunda generación o una penicilina, dado que cubre muy bien los microorganismos streptococos y estafilococos. ¿Okay? De hecho, cubre los meticilinos sensibles, ya con los meticilinos resistentes no es tan bueno. Ahí aparecen ustedes, fíjense, infecciones por estafilococos, streptococos, bien sea Diógenes, Agalacticae, en uretritis, cervicitis por clamidia, que es una enfermedad de transmisión sexual, o Neisseria. Entonces, una alternativa para las tetraciclinas, fíjense que son muy interesantes estos fármacos. Tenemos la claritromicina con sus indicaciones que son muy parecidas a las de la citromicina, con algunas otras particularidades, también sirven para cocos, Mycobacterium, ¿cierto? Todos estos, Helicobacter también, bueno, Toxoplasma, ¿sí? O sea que la acitromicina no sirve para la garganta. ¿Cómo? La acitromicina no es para la garganta. Digamos que no es un buen uso, es más para la sinusitis, está dentro de las indicaciones, pero no es la primera línea, para amigdalitis, no, para sinusitis, otitis. La primera línea es para una amigdalitis, sería la No, la primera línea siempre son los betalactámicos, la penicilina y la cefalosporina, pero puede haber alergia, entonces están las alternativas, los macrólidos sirven, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero también hay que ver que hay algunas cefalosporinas, si no es alérgico a cefalosporinas, sino a penicilina, algunas cefalosporinas que no tienen reacción cruzada pueden utilizar. ¿Ok? ¿Listo? Doctor, los macrólidos también tienen más CYP 2 o solo las 3. No, la CYP 3 a 4 es la que más bloquean, pero bloquean otras también. Sí, bloquean otras. Es la principal razón por la cual tienen muchas interacciones, por bloqueo de CYP. Las más que lo hacen son la claritro y la eritromicina. La citromicina tiene menos bloqueo. Pero eso que está ahí. Bueno, bien. Entonces ahí están las interacciones que pueden tener los macrólidos con diferentes
digamos, fármacos y también, en este caso, cuáles son las principales indicaciones. Fíjense ustedes los microorganismos que aparecen: Bartonella, ¿cierto? Protetelas, clamidias, diferentes tipos de clamidias, hemófilos, los estreptococos y otros que causan neumonía por legionela, los micobacterios, sobre todo el complejo amio, causan varias infecciones. Muy bien. Vamos al grupo que ya no queda sino la clindamicina, que son las glincosaminas. La glincomicina ya no se usa porque todo microorganismo ya tiene resistencia a ella por su mal uso, por uso irracional. Nos queda la clindamicina, es una glincomicina bastante útil, tiene un espectro interesante, cubre gram positivos anaerobios igual que la penicilina natural. De hecho, es una alternativa importante para los pacientes alérgicos a las penicilinas, cuando se requiere manejo con penicilina natural, pero no está indicada, está contraindicada. La clindamicina es una muy buena opción. Y cura, además de gram positivos anaerobios, actinomyces, nocardias, campylobacter, leptospiras, clamidias, plasmodium, el girovicis, babesia, toxoplasma. Entonces fíjense que aparecieron microorganismos muy particulares. ¿Ok? Bien, vayan estudiando, jóvenes, los días. Para este tema, ustedes tienen que ir estudiando varias cositas. Los aspectos, pues por supuesto que ya sabemos, de toxicidad selectiva, de eficacia espectro, y también cuál es su, digamos, cinética, favorable o desfavorable, y cuáles son los microorganismos principalmente susceptibles y los más resistentes. Y ustedes deben ir perfilando, bueno, cuáles sirven para los microorganismos problemas. ¿Cuáles son los microorganismos problemas? Pseudomonas, Staphylococcus aureus, bacteroides, proteus, klebsielas. Ustedes tienen que identificar, ¿cierto? ¿Y cuáles son los microorganismos atípicos? Estos son los nocardias, campylobacter, leptospiras, clamidias, los causantes de enfermedades de transmisión sexual, de enfermedades profesionales, etcétera. Ustedes tienen que tener muy claro eso. Bueno. Doctor, ¿cuál es la primera línea para girovis? ¿Para qué? Para girovis. Para el girovicis ese puede ser, pero también los macrólidos. Macrólidos también lo cubren. La citromicina, la claritromicina cubre también el girovicis. Y las sulfas. No. Pero ¿cuál sería la primera línea? O sea, la primera elección. Los macrólidos. Hoy día los macrólidos son los que están usando. Pero muy buenas alternativas son tetraciclinas, glincomicinas, sulfas. A eso es que me refiero. Ustedes tienen que ir mirando cuáles son las alternativas, ¿no? Paciente que presenta infección por tal cosa. Por ejemplo, por Plasmodium falciparum. ¿Cuál de las siguientes, cierto, es la menos indicada o la más indicada? Bueno, ahí están los espectros, estafilo, estrepto, neumococo, corinebacterium, clostridium, continuando, ¿no? Bueno, clostridium la verdad se está volviendo resistente a la química. Bueno, ojo, mire, resistencia cruzada con los macrólidos. Normalmente se van volviendo resistentes a los macrólidos, se van volviendo resistentes a la química, y viceversa. Bueno, sí. El bacteroides está señalado por resolver un problema. Sí. Sí, señora. Bueno, aquí decir un poco que hay metabolizadores rápidos y lentos para la clindamicina también. La clindamicina tiene una cinética muy buena al hueso, a la piel, a los abscesos, a los fagocitos. Tiene también un excelente efecto postantibiótico, igual que los macrólidos. Normalmente los usos clínicos, bueno, ahí aparecen las infecciones por bacteroides, pero como les dije, eso ya es cada vez menos indicado porque cada vez se ha vuelto más resistente el muerte, ¿cierto? Es una alternativa a lo que te decía, ¿sí ves? Sí. Para
Pneumocystis jirovisi. La verdad, las sulfas, pues en nuestro medio se usan los macrólidos o se usan las sulfas para manejar el virus. Bueno, el toxoplasmosis también, normalmente se usa piretamina para manejar toxoplasmosis cerebral, una alternativa para los macrólidos, y es útil para infecciones osteoarticulares, ¿sí ve? Porque la principal bacteria que afecta el hueso, que causa osteomielitis, es el Staphylococcus aureus. El meticilino sensible y algunos meticilinos resistentes responden bien a clindamicina. ¿Ok? Es el antimicrobiano favorito de los ortopedistas. Aprendan eso. ¿Ok? Y por eso abusan de él. También se ha observado disbacteriosis, enterocolitis pseudomembranosa por Clostridium. Ojo, casi todos los antimicrobianos, cuando se administran por vía endovenosa, hay que tener cuidado con la tasa de infusión, porque pueden causar infección y pueden causar colapso vascular. ¿Ok? ¿Ahí ven? No más si yo traigo siempre. Tranquilos que fuimos bien diseñados. Si fuéramos de azúcar, bueno, entonces ojo con la administración endovenosa. Este que parece extraído de un cuento de niños, inofistina, conquistina, ¿cierto? ¿Ese tampoco tiene clasificación? No, esos son de las streptocominas, creo que se llaman. Sí, streptocominas. Ahí está. Ellas no se usan tanto hoy, se diseñaron para manejar focos, sobre todo los meticilinos resistentes, actúan también a nivel ribosomal, inhibiendo la síntesis, para gram positivos, y ahí incluyen varios focos gram positivos, el neumonio, el metamolítico, el paese. Para el estafilococo aureus, tanto coagulasa positivo como negativo, hipoplasmas, midias. Normalmente el enterococo también es otro problemático, el calcanis, y la pseudomonas no responden bien al pinocristin, al bocristin. Piensen ustedes, el perfil está más adecuado para el estafilococo, tanto cepas sensibles como resistentes a la meticilina, como les dije. Inclusive ahí aparece, miren, enterococo faecio para cepas sensibles y resistentes a vancomicina. Es una alternativa, en algún momento, pero hace un tiempo no lo veo en uso, pero ahí está. Inhibe la síntesis proteica, como ya les mencioné. Se ha dicho que este también tiene efectos inmunomoduladores, antiinflamatorios. Por eso se utilizaba en algún momento para sepsis por gram positivo, sobre todo. Pero ya no. No, hoy en día no se está usando mucho, ¿no? Pero está en nuestro medio, quiero decir. Pero es que esto cambia mucho, inclusive hasta dentro del mismo país. Hace unos 3 años hicimos una revisión de manejo de IVU en Colombia, una revisioncita para un protocolo, poco más, unos 4 años atrás. En la costa atlántica se usa mucho el dimetropin sulfametoxazol. En las regiones montañosas del occidente del país, para IVU, utilizaban quinolonas, ciprofloxacina, ¿no lo han visto ustedes todavía? No. ¿No han visto todavía? ¿No? Usted con el doctor Felipe no han visto ni una clase de antimicrobianos. No. Entonces va a ser mañana. Y ayer. ¿Han habido puras Es que los temas son que por las. O sea, ya no nos están dando clases y no se las correcciones. ¿Pero qué vieron ayer? Correlación. No, correlación. Bueno, neumonía, ¿han visto ustedes antimicrobianos para manejar neumonía? Sí, no. Sobre todo los beta-lactámicos y los macrólidos. ¿Y mañana qué ven? Ah, cierto, no tienen clase. ¿Por qué? Porque hay un congreso para los que ven proyecto de investigación. Ah, ya. Y
mañana yo estaré por ahí, tengo que evaluar a unos tres chicos. Es de 8 a 12 y de 2 a 20. Sí, yo vengo por ahí a las 3, de 3 a 5 voy a evaluar ahí unos grupitos. Mañana serían antimicrobianos que modifican la permeabilidad de la membrana celular. Antimicóticos. Sería. Pero entonces con él van a ver la semana entrante tal vez todo lo que falta, antivirales, antimicóticos, antiparasitarios, inhibidores de síntesis de ácidos nucleicos, quinolonas, dimetropixus, amitriptazol. El 10 de noviembre. Ah, bueno. Pero yo creo que se convierte. Bueno, ¿dónde estaba? Bueno, no lo usan tanto, ¿no es cierto? En nuestra región estaba diciendo que depende de la región, está hablando, ¿no? Cambian un poco el uso de. Bueno, no está mal, hasta cierto punto. Bueno, eso básicamente, los usos clínicos, fíjense ustedes, infecciones por paecios, resistencia a vancomicina o estafilococos sensibles o resistentes a ampicilina, ya lo habíamos mencionado. Infecciones nosocomiales causadas por. Mire lo que dice acá, para que vean que esto no era muy viejo, esto no es muy viejo. Infecciones nosocomiales causadas por estafilococos meticilinos resistentes, una década, ¿ya? Eso es agua corriente. Ahora ya hay que decir, no solo nosocomiales, hay que decir también infecciones de la comunidad causadas por estafilococos meticilinos resistentes, se comienzan a describir infecciones, ustedes no lo entienden en este momento, pero eso es grave. Y ya nos están llegando pacientes con infecciones adquiridas en la comunidad con estafilococos resistentes. Eso es grave. Eso es grave. Bueno, las reacciones adversas, problemas hepáticos. Este es uno de los que causan también problemas de arritmias. Fíjense que los antimicrobianos se asocian mucho a problemas cardiovasculares. Y la linezolida, creo que es la última. Sí. Ella es una molécula, es una oxazilidona. Ella es una molécula de reserva, porque tiene efectos adversos muy frecuentes y graves. Cuando falla la vancomicina o está contraindicada la vancomicina, que tiene efectos de gram positivos, la linezolida es una alternativa, sobre todo en pacientes nefrópatas. Cuando en la terapia estándar de primera línea antituberculosa falla, la linezolida puede ayudar como terapia alternativa, no sola, acompañada con otros. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los microorganismos sensibles? Los pocos gram positivos, estafilos rectos, enterococos. Y también Listeria, Solinobacterium, pero no tiene actividad frente a los gram negativos y frente a los anaerobios. Por tanto, si yo les digo a ustedes, si la linezolida cubre el espectro de las penicilinas naturales, señales falso o verdadero, ¿cuál es la respuesta? Falso. ¿Cierto? Porque no me cubre a los anaerobios, ¿cierto? Los anaerobios. ¿Ok? Bien. O no, el gram negativo no está la diferencia porque la penicilina natural no me cubre gram negativo. Los anaerobios. Ustedes tienen que aprenderse bien eso. El examen de antimicrobianos hay que aprender muy bien eficacia y espectro. Casi que lo que más uno evalúa en casi todas las preguntas es eso, más, por supuesto, conocimientos grandes de cinética. Ya les he dicho que son muy pocos los que penetran bien al líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? O sea, cosas así. Entonces, es un examen que ustedes pueden sacar muy buena nota si ustedes lo estudian bien. Este tema me gusta mucho, cardiovascular. Bueno, pero tienen que estudiarlo mucho. ¿Ok? Como les decía,
Bueno, a eso está ahí todavía respondiendo, Faikalis también. El aureus preocupa ya un poco. El Diógenes, el Viridian está bien. El Mycobacterium tuberculoso, bien. Bueno, inhiben las unidades ribosomales diferentes, 50S y otras. Ojo, es un medicamento que tiene también una excreción renal en forma activa muy importante. Se administra por vía oral, tiene una muy buena disponibilidad por vía oral. Aquí están los usos clínicos: infecciones por enterococos resistentes a vancomicina, fíjense que le dije que es de reserva. Estafilococos meticilinos resistentes, inclusive algunos vancomicinos resistentes. Claro, cuando son sensibles, porque hay algunos que no lo son. Y neumococos resistentes a penicilina. ¿Se acuerdan de la tablita que les mostré de los neumococos? Yo a ver, voy a probar si están estudiando o no. ¿Cuáles son las cefalosporinas que son útiles para el estreptococo resistente a penicilina? Y las de cuarta y quinta generación. ¿Y cuáles cefalosporinas de tercera son útiles? Eso está en la diapositiva. Sí, verdad. Hay 2 cefalosporinas de tercera que son útiles. Bueno, es lo que les digo de estudiar bien. Andarse puñal, ¿cierto? Bueno, ese sigue siendo una realidad. Los tiempos cambian, pero el estudiante de medicina tiene que ser todavía el que se quema las pestañas. ¿Cierto? ¿Cuántos ya pasaron farmacología? ¿Sabes? Tú ya deben haber algunos que ya pasaron. ¡Sí! Ya están en el último, ¿cierto? Usted ya es el último. Ahora está, tú ya tiene que haber pasado varios. ¿Ah? Hoy estamos en el lucho. Los demás están cerca. No luchen tanto, ¿no? ¿Quiénes están preocupados? Preocupados porque vayan a perder. Preocupados. Levanten la mano, sin miedo. Pues no se preocupen, ocúpense. Si ven que ustedes han analizado la palabra preocupar. 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 Ese es el problema, que uno se preocupa, pero nunca se ocupa. El que se ocupa no se preocupa, decía mi papá. Porque el que se ocupa no tiene tiempo para preocuparse. Y no tiene por qué preocuparse. ¿Sí? Está angustiado, está ansioso, no sabe si vas a pasar. Estudien, ocúpese. Por ejemplo, hoy yo voy a mandarles un mensaje, ¿no? Por ahí a las 2 de la mañana y les voy a preguntar algo de los inhibidores de la síntesis proteica. Que me responda ahí en el poco así. Pero tiene que ser al instante. Listo. A las 2 de la mañana, ¿no? Se lo voy a quitar a las 2 de la mañana. Se lo Ya voy se a quería compromiso. Mira cómo la poco así, ¿no? Si yo me levanto a esa hora y tengo ahí. Sí, la pregunta es que me responde. Antimicrobianos útiles para manejar el Pneumocystis jirovicus. Todavía A esa hora yo me imagino que deben estar devorándose un libro. los capítulos. No, yo no fui estudiante nocturno. Yo no fui. Bueno, ¿tienen problemita? ¿2.4% es poco o es mucho? Bastante. Mucho. Después de Imagínate que a 100 pacientes que reciban esto, 2,5
Depresión de la médula ósea, ¿y eso es qué? Grave. Es grave. Es encima. Eso es grave. Hay que pensarlo muy bien. ¿Ven? ¿Ven? Criterio muy claro. Tiene otras, trombocitopenia, depresión de la médula ósea. A mí no me parece. Yo no les conté cuando les presenté el segundo semestre de medicina. El profesor Molina, Dios lo tenga en su gloria, era profesor de anatomía, nos puso en posiciones y a mí me tocó síndrome de Guillain-Barré, neuropatía desmielinizante Guillain-Barré, neuroradiculopatía desmielinizante Guillain-Barré. Y hubo el que la preparé, la presenté y terminé mi exposición diciendo millones. No, mi mamá le dijo. Cuando estaba en medicina interna, ella fue paciente mía, ya fue hospitalizada en González Valencia y fue paciente mía. Yo estaba en medicina interna y estaba en el pabellón de mujeres y fue paciente mía mi mamá. Y Graves. grave, claro, si las dos enfermedades que tuvo mi mamá son de ceros para acá, de ceros a la izquierda, Ahora 2 es mucho. y la tuve cerquita, ahora 2.4%. Lo que quiero decirles, jóvenes, es que 1.4 personas, 5 de 200, 5 de 200, entonces pueden llegar a tener. Entonces, y no es poca cosa una depresión de la médula, a pesar de que haya mucho avance hoy en día en hematología, con inductores de colonias, etcétera, etcétera, sigue siendo un problema. Pero la pregunta es, ¿no la vamos a utilizar? Sí. ¿Cuándo? Cuando sea necesario. ¿Se acabó? ¿Ya acabamos? Es la última. ¿Por ser la última? Sí.